podemos pasar a su siguiente etapa, porque esto ya no se entiende y es cuando Napoleón va a empezar a abrir nuevos frentes sin ni tan siquiera cerrar los que ya tiene, ¿no? Le va a pasar un poco como a Alemania, ¿no? Cuando se tira contra Rusia, sin haber cerrado lo que es su frente con Gran Bretaña, ¿no? Y ya va a ir abriendo frentes sin que se vayan cerrando, ¿no? También está abierto en África otro frente. Y aquí ya es cuando, pues, bueno, va a obtener ya una derrota clara y visible para todo el mundo. Porque, bueno, al fin y al cabo lo de España, bueno, se puede justificar, pero ya lo que pasa en Rusia ya es el declive total de Napoleón. ¿Puedes comentar un poco cuáles fueron los motivos por los cuales Napoleón invade Rusia y cómo fue el desarrollo de la campaña de 1812? Exacto, lo de Rusia ya es un desastre sin paliativos. Ahora veremos un poco las principales razones que a veces se achacan al invierno ruso y hay mucho más. No solo es eso, es casi la punta del iceberg. Pero empezando desde el principio, dejamos a Rusia en el Tratado de Tilsit. Rusia y Francia son aliados. Una vez más, estamos en una época que aquí se pasa de aliado a enemigo en un plis-plas. Rusia, o sea, en ese tratado de paz se obligaba a Rusia a no comerciar con Inglaterra, el famoso bloqueo continental que Napoleón usa para intentar ahogar a Gran Bretaña para que no pudiera comerciar, ¿no? De repente, ese bloqueo comercial a quien afecta más es a Rusia. Rusia empieza a darse cuenta de que necesita esos productos manufacturados que llegan de Gran Bretaña y empieza a ver contrabando, empieza a ver, vamos a decir así, se aflojan las restricciones de entrada de comercio británico y Napoleón, obviamente no es estúpido, y se empieza a dar cuenta de que el aliado ruso empieza pues, a dejar de ser tan aliado, ¿no? Y aquí comienza pues, una etapa de tiranteces. Estas tiranteces empiezan a escalar y Rusia, la misma Rusia, empieza a reunir a sus ejércitos. La única dificultad, bueno, la dificultad que tenía Rusia es que tenía dos frentes abiertos. Estaba luchando contra Suecia, estaba luchando contra los turcos otomanos. Para su suerte conseguirá cerrar estas guerras para cuando Napoleón les invada. También algo curioso es que los rusos, dentro de su plan militar, estaba el atacar primero. O sea, también la historia hubiera cambiado mucho si fueran los rusos los que hubieran atacado antes. Desde el punto de vista de Napoleón, Napoleón, como digo, ve que Rusia no es un aliado fiable, que Rusia le puede atacar en cualquier momento y decide ser él, como siempre hacía. Realmente aquí tampoco es que cambie mucho. Napoleón siempre era el que decidía atacar primero, intentaba como una ruleta, ¿no? O sea, ponerlo todo al rojo, ¿no? Podemos decir. La diferencia es que aquí forma un ejército que es inmenso, o sea, es una cosa alucinante. Estamos hablando de en torno a 650.000 soldados, un ejército multinacional, es decir, franceses, holandeses, italianos, suizos, alemanes, de todos lados, prusianos, austriacos, portugueses, también españoles, y decide invadir Rusia. Esto para mí ya es el primer error, es decir, un ejército tan grande no hay manera de suministrarlo, es decir, de darle de manera eficiente lo que necesita para vivir. Es más, cuando era Napoleón el que decía que un ejército anda sobre su estómago, es decir, funciona, ¿no? Sobre los recursos y los suministros que le lleguen. Es decir, si no tiene comida, un soldado no puede avanzar, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que los almacenes no dan abasto. Aunque Napoleón se esfuerza en tener una logística que sea suficiente, ¿no? Para llevar a cabo esta campaña, se demuestra que no lo es. También hay que decir que, como en todo, la suerte también influye. Las condiciones meteorológicas son adversas. Hay unas tormentas de verano, porque la campaña empieza en junio, no hay que olvidarse. Unas tormentas de verano que embarran todo. Esto no sonará también... aquí me meto en otra época, pero bueno, ya que también estamos en la actualidad, cuando Ucrania y cuando Rusia intentaban pues, hacer estos ataques, los tanques se quedaban en el barro. Pues a Napoleón le pasa lo mismo, los carros quedan en el barro, los caballos no consiguen avanzar y esto frena esa línea de suministros. Esto perjudica a muchos soldados, se dan unas cifras de deserción enormes. O
sea, Napoleón en poco más de 3 semanas ya pierde 150.000 soldados. Muchos mueren por epidemias, sobre todo el tifus, también la disentería. Se expande en un ejército que se alimentaba fatal, es decir, o sea, estaba comiendo cosas que no debería, es decir, que le estaba causando más daño. Incluso a los caballos los alimentan mal, acaban muriendo también. O sea, que ya se genera un inicio de campaña muy tóxico, ¿no? Para un ejército que tenía que enfrentarse a un espacio tan inmenso como es Rusia. Y los ejércitos rusos ceden terreno. Esto también es interesante. Siempre se ha hablado del tema de la tierra quemada. Sí es cierto que hacen tierra quemada, pero tampoco es que hubiera un plan maestro para hacerlo. Es un poco en base a las circunstancias, ya que los rusos, otro de sus planes era aguantar en un espacio y hacer una defensa bueno, lo más fuerte posible. Pero como digo, cede más terreno y Napoleón se va metiendo un poco en la boca del lobo. Obviamente esto Napoleón no lo sabía. Una pequeña cuestión, ya que estamos hablando sobre esto. Realmente dicen que la intención de Napoleón era hacer como un ataque que intimidase a Rusia, al zar Alejandro, para provocar, o sea, que se rinda o firmar un pacto, un acuerdo de paz y demás. Que te quiero decir, porque no sé hasta qué punto consideras tú que su intención era llegar hasta la propia Moscú, o si él realmente pensaba que nada, que avanzando un par de cientos de kilómetros como mucho en la frontera, ya iba a estar todo. Te lo digo porque si hubiera pasado Sí. esto realmente, todo el tema logístico no hubiera sido un problema, claro, evidentemente. Exacto, no, exacto, coincido contigo plenamente. La intención de Napoleón, una vez más, era conseguir la victoria decisiva, la victoria que le diera a nivel de las armas militares, le diera la victoria, pero también la victoria política de poder forzar esa paz. Esto no hay ningún tipo de duda, es decir, que las fuentes son claras. Napoleón incluso intenta pedir la paz con el zar Alejandro más pronto que lo que uno esperaría. Es decir, que Napoleón tampoco tenía demasiadas ganas de esta guerra. Parecía que como una vez más se veía obligado a las circunstancias y la diferencia es que esta vez creo que Napoleón no supo dónde parar. Es decir, parecía de, venga, un poquito más, un poquito más. Los propios mariscales se ve que estaban casi desesperados diciéndole, oye, hemos llegado hasta Vitebsk, paramos aquí ya. Pues no, Napoleón decía, venga, un poco más. Llegaban hasta Smolensk, venga, aquí hacemos la parada para antes de que llegue el invierno. Venga, no, que ya Moscú está cerca. Y así consecutivamente, un grave error. Porque ya para mí el error viene de la base, por ejemplo, cuando se toma Smolensk. La batalla de Smolensk es muy sangrienta, es decir, es un asalto a la ciudad, una batalla de 2 o 3 días. Se consigue empujar a los rusos, o sea, fuera de la ciudad, y los rusos comienzan a retirarse. Cuando Napoleón prosigue esa persecución, ya nos encontramos en que Napoleón no tenía una gran... o sea, la diferencia numérica con los rusos ya era muy reducida. O sea, un poco para que el espectador también tenga cifras en la cabeza. Quizá en este momento, un poco de memoria, Napoleón tenía 130.000 soldados en avance, es decir, avanzando hacia el ejército ruso, y los rusos quizá tenían poco más de 100.000, es decir, que no había una diferencia muy grande como la que había sido al principio de la campaña. Y es que, además de sumarle todos esos soldados que se habían escapado, había, como digo, una deserción enorme, habían muerto las batallas, habían muerto por epidemias, también había que mantener el terreno ocupado, es decir, tú tienes que tener tropas en tus guarniciones, en Smolensk, por ejemplo, no sé si queda una guarnición de 20.000, es decir, claro, van quedando soldados por el terreno, mientras tú sigues avanzando, una línea de avance, como si fuera un cuchillo, es decir, Napoleón hace un cuchillo a la hora de avanzar en Rusia. Lo que estás también es dejando tus flancos muy débiles. Y aquí entra el factor de los cosacos. Esto es muy importante, porque estas unidades que se conocían el terreno, que era una lucha regular, era casi como la guerrilla, pero a un nivel más incluso exagerado. Es decir, también eran tropas que no sabían qué eran las normas de la guerra. Es decir, ellos atacaban los carros de suministro y acababan con todos y aquí se acabó. Es decir, que fue una campaña que fue muy dura para todos. Es decir, para los propios rusos que padecieron la invasión,
como para las propias tropas de Napoleón, que se vieron en una situación extrema antes de la llegada del invierno ruso. Sí, sí, y ya claro, Napoleón de alguna forma quería derrotar ampliamente en una batalla campal al ejército ruso, pero quitando pues batallas de menor importancia, prácticamente el zar Alejandro de forma muy inteligente se la estuvo negando, ¿no? Hasta prácticamente el final, en la batalla de Borodino, sin luchar y tal, pero bueno, al final la van a terminar perdiendo y Napoleón pues se va a meter en Moscú pensando que allí iba a tener la victoria, pero nada más lejos de la realidad. Voy a Sí, defender la verdad que Moscú, es, pues no la vamos bueno, es a, una no vamos a hacer campaña aquí que como que ha tenido, o estamos sea, dispuestos a perder quizás es una de nuestra esas gran ciudad. campañas militares más recordadas en la historia, porque ¿quién iba a pensar, ¿no? Que tomando la capital de tu enemigo, pues tu enemigo no se iba a rendir, ¿no? Es decir, el zar Alejandro estaba en San Petersburgo, que era realmente la capital en ese momento, o sea, la capital, o sea, Moscú era la capital histórica, era el corazón, ¿no? de Rusia. Eh, y son los propios rusos los que queman la ciudad. Esto la verdad que es un tema también que ha dado lugar a muchas discusiones, pero bueno, según las fuentes parece que es el propio alcalde de Moscú el que prefiere incendiar la ciudad a dejarla en manos de los franceses. Sacan de las cárceles a los, bueno, todos los criminales que tenían en las cárceles. Esto crea un caos en la ciudad de Moscú. La verdad que, bueno, una vez más, las fuentes y las memorias de los soldados son horripilantes, es decir, mucha gente se quema viva en sus casas. O sea, Moscú era una ciudad de madera, ¿no? Entonces el incendio devora las casas y se expande. Dicen también que coincide con unos vientos muy, muy fuertes. Y bueno, la realidad y la situación es que Napoleón se encuentra en Moscú, pero Moscú está devastada. Estamos ya entrando en octubre, las fechas son importantes y y Napoleón envía desde Moscú a San Petersburgo emisarios para pedir la paz, pero lo que recibe es el silencio como respuesta. Esto pone muy nervioso a Napoleón. Las tropas francesas sí tienen un momento de descanso en Moscú, pero una vez más, allí en Moscú los franceses no recibían refuerzos, mientras los rusos seguían reforzando su ejército. Y es ahí ya cuando los rusos tienen superioridad numérica y cuando los franceses inician una retirada que, bueno, será un drama, ¿no? O sea, no es invierno, o sea, no como tal, pero noviembre, principios de diciembre en Rusia, Bielorrusia, lo que a día de hoy estamos hablando de temperaturas que van desde los 0 grados hasta los menos 20 grados. El ejército francés, si ya tenía problemas de logística y de suministros, ahora se van a agravar. Los soldados se dedican a comerse los caballos, comiendo la carne cruda. La verdad que es brutales estos testimonios de estos soldados. Los cosacos van a hacer trizas al ejército francés, todo aquel que queda rezagado es cazado. Los rusos también plantan batalla en algunas muy violentas, como la de Mayaroslav, así pronunciada, que es una batalla que el ejército francés es derrotado. Bueno, es una de estas batallas que quedan tablas, pero las bajas son tan duras que el ejército francés tiene que tomar otra ruta y toma de nuevo la ruta que había seguido, encontrándose todo el terreno devastado. Es decir, volver por la misma ruta que habías avanzado cuando el ejército de Napoleón tenía que vivir el terreno, una vez más era un desastre completo. Los cañones quedan atrás, los heridos quedan atrás, el ejército ruso sigue la persecución y Napoleón llega a un punto, o sea, el ejército de Napoleón llega a un punto en que es rodeado prácticamente para ser aniquilado. Es decir, no estamos hablando de que Napoleón puede perder o va a perder su ejército. Es que Napoleón estuvo a punto de ser aniquilado, él y la mayor parte de sus mariscales y el alto mando. Es decir, a punto está de que realmente la historia de Napoleón desaparezca en el cruce del Berecina, que es cuando cruza el río en extremis, con los pontoneros siendo auténticos superhéroes para el ejército francés, montando un puente y consiguiendo escaparse. La verdad que la campaña de Rusia es salvaje y mucho tiene que ver en que Napoleón 2 años después estuviera en la isla Elba.
O sea, hubiera perdido el trono, ¿no? Como emperador. Un pequeño inciso, ¿te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.